Del lago Titicaca salen varias leyendas. Su sola presencia es imponente pues su expansión es espectacular, su vegetación es bastante útil y su maravillosa ubicación te acerca al cielo. Estas condiciones únicas en el mundo la vuelven un hábitat sumamente especial, con una diversidad de especies que se adaptaron a ese mágico lugar, siendo una de las más curiosas, la rana gigante del lago Titicaca. De nombre científico Telmatobius culeus, solo vive en el lago Titicaca. Es una rana completamente acuática, es decir, pasa toda su existencia en el agua, a diferencia de otras ranas que salen a la superficie para procrear o para disfrutar de su vida adulta. La rana gigante del lago Titicaca tiene una apariencia en demasía curiosa, pues parece que la piel le estuviera sobrando. Esta piel de sobra es perfecta para el intercambio de gases cutáneo que le permite respirar por la piel. Así, la rana del lago Titicaca no tiene que ventilar sus pulmones. Su piel ya actúa como agallas. Esta evolución lo volvió completamente acuático, y redujo el tamaño de sus pulmones considerablemente, pues los tiene mucho más pequeños que el resto de su familia animal, los Ranidae. Y a pesar de que sus pulmones no son grandes, la especie sí lo es. La rana gigante del lago Titicaca es la rana enteramente acuática más grande del mundo, midiendo hasta 50 centímetros de hocico a cloaca. Debido a su piel extra y su tamaño, su peso puede llegar hasta el kilo. Son varios los comportamientos que desconocemos de la rana gigante del lago Titicaca. Por ejemplo, no hay consenso de cuánto tiempo viven en la naturaleza, aunque sí se les ha observado realizando estiramientos para captar más oxígeno. Esta es una especie que gana aliento realizando ejercicios. Se cree que son más activas en la noche y que suelen ser solitarias. Los especímenes adultos tienden a sondear las profundidades del lago, mientras que los juveniles son más propensos a quedarse cerca a la superficie. Su alimentación parece estar rodeada de mitos. Según la población local, la rana gigante del lago Titicaca come gusanos, crustáceos y moluscos. Sin embargo, los análisis estomacales detectaron que su presa favorita son los anfípodos, que parecen pequeños crustáceos, y caracoles. De igual forma, sus depredadores también son mitificados. Se creía que su principal depredador eran aves como la garza blanca o el tero serrano. Pero, esto no es compatible con los estudios estomacales realizados, y ahora se cree que la rana gigante del lago Titicaca no cuenta con depredadores naturales gracias a su buena habilidad para el camuflaje. Lamentablemente ese buen camuflaje no fue suficiente para engañar al ser humano. Si les gusta el contenido que realizamos, no dudes en seguirnos y dar me gusta. Eso nos motiva a seguir haciendo contenido y a concientizar a más personas. Si bien al parecer no hay leyendas en donde se representa a este animal, sí existe una tradición ancestral de utilizar los anfibios de diversas zonas andinas como medicina. La rana gigante del lago Titicaca no fue la excepción. Pero si bien se utilizan ranas para buscar curar distintas enfermedades desde hace siglos, solamente en recientes años se ha diezmado la población del espécimen. Según un cálculo, hemos desaparecido al 80% de la población de ranas gigantes en solo 15 años. En otras palabras, no es la asociación entre rana medicina lo que animó esta masacre, sino el consumismo rampante. Aunque eso no es todo. Porque otro de los problemas de la rana gigante recae en que solo llegan a no ser depredados en su hábitat natural si es que llegan a adultos. Sus renacuajos, sin embargo, no tienen la misma suerte. 2 peces foráneos introducidos al lago Titicaca suelen comer sus renacuajos, lo que evita que una buena parte de la población llegue a la madurez adulta necesaria para reproducirse. Si a eso se le añade la contaminación del lago, más su reciente reducción de área por las sequías, la rana gigante del lago Titicaca enfrenta una situación vulnerable, lo cual afectaría el ecosistema del lugar. Es responsabilidad de las autoridades, organizaciones y de la sociedad civil. Desde tu trinchera actúa y levanta la voz.